Sí, buenas. Saludos a todos. Hoy vamos a comenzar el siguiente webinar de la Sudamericana de Ortopedia. Hoy toca el capítulo de columna. Hoy vamos a hablar de la columna osteoporótica con debilidad ósea, cuándo operar, con instrumentación o no operar, qué tips y técnicas de instrumentación podemos tener para algunos casos, pero algunas complicaciones, etcétera. La dinámica va a ser la siguiente: vamos a dar una pequeña charla, vamos a empezar un caso clínico, vamos a hacer un poquito de interacción, vamos a hacer una serie de encuestas en lo que piensan ustedes del tratamiento, vamos a comentar sobre esto, ustedes van a poner las preguntas a medida que vayamos interactuando, la van a interactuar y los participantes vamos a ir interactuando un poquito. El día de hoy el doctor Osmar, que va a comenzar el tema, que nos va a hacer el tema, luego yo, el doctor Johan Fernández, y luego el doctor Rodríguez, presentando el caso clínico. Y en el día de hoy tenemos el honor de tener la participación del doctor Antonio Sánchez, que es venezolano, que está viviendo en Chile, es un excelente cirujano de columna, el cual tiene bastante experiencia en casos de debilidad ósea. Entonces, el doctor Osmar. El doctor Osmar actualmente es el jefe de la clínica columna del Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago. Adelante, doctor. La verdad que un honor que usted me legó y que asumimos con toda la responsabilidad. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es de mucha preocupación, un tema que a medida que la población ha avanzado en edad, se está presentando con más frecuencia. Cada vez vemos más pacientes con más edad en nuestra consulta, con más fracturas osteoporóticas. Y son pacientes que de verdad son un reto para nosotros como los médicos tratantes, los médicos generales, los fisiatras que tienen que ver con esto y todo el equipo que intervenga con este tipo de pacientes. Como el doctor Johan Fernández les comentó, yo soy ortopedista, traumatólogo, gracias a Dios, cirujano de la columna vertebral, y estamos en el HOMS, la Unión, y en el Hospital Cabral Ibáez en sus completas órdenes. ¿Sí? Comenzar diciendo que los conceptos emitidos y opiniones en esta charla son de la completa responsabilidad del autor, o sea, mía. Algunas imágenes no son de mi autoría, pero que se prestan para la actividad didáctica en cuestión, y que por esta actividad no estoy recibiendo ningún tipo de compensación económica, lamentablemente. Eso es algo que tengo que hablar con el presidente de la sociedad. ¿Sí? Los objetivos de esta charla van a ser las complicaciones más frecuentes en la instrumentación de la cirugía de la columna osteoporótica, los factores de riesgo que intervienen en la aparición de estas, como son los biológicos, los mecánicos y los producidos por el cirujano. Podemos ser un poco iatrogénicos a la hora de instrumentar un paciente, quizás por cuestiones de ego o ser muy agresivos en este tipo de paciente. Hay algunos puntos que tener en cuenta a la hora de realizar la instrumentación en columna osteoporótica, lo cual es muy importante, y las principales técnicas quirúrgicas para el tratamiento de las complicaciones cuando aparecen. ¿Y cuál es el problema con estos pacientes? Pues estos son dos trabajos que van a salir el año que viene, que tengo el honor de compartirlo con el doctor Carlos Rodríguez, que es la prevención y tratamiento de la cifosis proximal en las columnas previamente instrumentadas, un trabajo que va a salir en Colombia, y en el Cabral Ibáez estamos trabajando en el predictor de complicaciones en cirugía de columna, tablas de mediciones, que de hecho pueden servir como un instrumento legal hacia la posteridad. Y revisando estos temas nos dimos cuenta que los pacientes con afecciones de columnas osteoporóticas presentan muchas limitaciones por la edad, enfermedades concomitantes, son personas que a veces viven solas, son personas que a veces dependen de otra persona para que le haga las necesidades básicas, son personas por lo general dependientes. Son problemas complejos de resolver por todo lo que les decía anteriormente. Por lo general son pacientes no sanos, casi todos tienen hipertensión, diabetes, alguna afección endocrinológica. Muchos pacientes de los que vamos a ver se pueden beneficiar de una cirugía o no, y si los voy a operar, ¿cómo los voy a operar y por qué los voy a operar? Son otra de las preguntas que podemos hacernos con este tipo de pacientes. Tener en cuenta a la hora de tomar la decisión, cuando tenemos un paciente esto, ¿cuál es la principal queja del paciente? ¿Es un dolor?
dinámico, es un dolor mecánico, es un dolor biológico o es una compresión neurológica. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista anatómico? Recordemos que somos cirujanos. Aunque vamos a resolver la parte fisiológica, en algún punto tenemos que abordar la parte anatómica, que es lo que nos compete. ¿Qué yo necesito como cirujano para lidiar con este problema del paciente? Si lo tengo a mano o no, si tengo todo para hacer una buena cirugía o no. Eso es un punto importantísimo. A veces queremos operar a un paciente, pero no tenemos con qué. Entonces tenemos que adaptarnos. Vamos a ver algo de eso luego. ¿Puede este paciente tolerar un procedimiento invasivo o no? Esa es otra de las preguntas que tenemos que hacernos. Y si lo voy a operar, ¿qué tipo de procedimiento el paciente puede tolerar? O sea, eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. El tratamiento conservador sigue siendo la gran mayoría. El 85% de los pacientes con fracturas osteoporóticas van a tratamiento conservador. Hay series que lo ponen de mucho más pacientes, incluso el 90%. Y los pacientes que van a tratamiento conservador son los pacientes que no tienen una estenosis del canal significativa, o sea, no tienen ningún dato de compresión neurológica, ni ningún dato de, aunque no la presenten, va a progresar. Eso es importante. El dolor de leve a moderado en la escala visual análoga. Si hay una pérdida de la altura de menor del 50%, esto es importante, incluso a la hora de tomar una decisión quirúrgica, la altura vertebral de la vértebra afectada es muy importante a la vértebra de Nicolini. Si hay subluxación facetaria, porque eso nos habla de que puede haber una afección de los elementos estabilizadores blandos, como ocurre en las enfermedades reumatológicas y algunas enfermedades endocrinológicas, sobre todo las afecciones tiroideas. El balance sagital y coronal del paciente, entender que un paciente adulto mayor no tiene un balance sagital normal, o sea, no podemos pretender que lo tengan, entonces tenemos que ser un tanto razonables en ese punto, ser escuetos, para no cargar con la culpa de querer corregir mucho y provocar una complicación que el paciente de hecho no tenía por la edad del mismo. El tratamiento conservador de estos pacientes consiste en el fortalecimiento muscular de bajo impacto. Recordemos que estos pacientes se rompen evidentemente por una fragilidad ósea. El uso de AINE, que está entredicho, hay pacientes que lo usan, otros no, por las afecciones secundarias que tienen. El manejo de la osteopenia o osteoporosis con biológico, esto sí es fundamental en el tratamiento de estos pacientes. De hecho, se hace un grupo de trabajo. Yo tengo la dicha de que trabajo en un hospital de adultos y hay un departamento de reumatología muy bueno y que yo hago acompañar a mis pacientes de ellos, todos los pacientes los hago acompañar de ellos. La realización de bloqueos en estos pacientes también es una herramienta súper importante, los especialistas en dolor son de mucha ayuda. Y el uso de ortesis, que por nuestro clima puede ser un poco difícil, sobre todo ahora en verano, pero que si es necesario, pues tendrán que usarlo. Y se me decide operar, ¿qué voy a tener en cuenta? Entonces, ¿qué tipo de cirugía voy a hacer? ¿De dónde a dónde voy a fijar? Esto es súper importante porque pueden haber complicaciones que estén sujetas al punto de fijación. El uso de instrumentación, no, se puede usar alambre, ganchos, tornillos especiales, cementación, otras cosas. Corregir la deformidad o no, y qué tanto voy a corregir la deformidad. Si voy a hacer osteotomías, yo particularmente sí hago osteotomía, pero la hago en el centro de la construcción, nunca hago osteotomías en los extremos de la construcción, porque ahí es donde falla la instrumentación como tal. La aumentación con cemento es un punto a tener en cuenta, es algo que está muy en boga, y aunque todavía no hay mucha evidencia al respecto, pero sí es algo que hay que seguirlo, hay que darle continuidad, es algo que viene con mucho ímpetu. Y el alineamiento global del paciente, tratar de que cuando operamos estos pacientes disminuir un poco el ego, no ser tan ambiciosos. No son pacientes que soportan una corrección muy grande, primero por la debilidad de ellos y segundo por la afección a la pelvis que puede tener una hipercorrección de estos pacientes. Ningún paciente de estos debe someterse a una cirugía sin un valor de la densidad mineral ósea. Aquí todos usamos la densitometría ósea. Yo tengo la particularidad de que no me gusta mucho utilizar la densitometría ósea, yo utilizo más lo que son las unidades de Homefield. Es un estudio por tomografía que es más sensible, mucho más específico, como se fijan ahí, tiene un 95% de especificidad. Y lo más importante es que las unidades de Homefield me dicen vértebra por vértebra cómo están las unidades y me da el punto específico de más fortaleza vertebral para yo poder hacer una instrumentación. O sea, si el punto más fuerte es el platillo superior, la unión del platillo superior, ahí es donde debe ir mi instrumentación. Si es el platillo inferior, entonces ahí debo llevarlo, ¿sí?
Y si se fijan en este segundo cuadro, hay una comparación entre las unidades de Confil y el test score de la desintometría, donde vemos que hay mucha más especificidad, o sea, está mucho más por encima de lo que son las unidades de Confil por ser más específico y nivel por nivel. Y eso es lo que a mí me gusta. Evidentemente, no todos tienen acceso a esta tecnología. Yo trato de enviar a mis pacientes a unidades de tomografía donde tengan este software, y lo que me facilita muchísimo el trabajo y de hecho me sirve para planificar, para hacer una buena planificación. La técnica de cementación vertebral, la cistoplastia, vertebroplastia y todas las plastias que vengan por ahí, pues tienen el objetivo de mejorar el dolor instantáneamente. Aplicamos el tratamiento, es un tratamiento que se hace de forma percutánea, por lo general el paciente se va el mismo día, se hace con una leve sedación, y la otra ventaja que tiene es que previene los futuros colapsos vertebrales de la misma fractura. Dentro de las indicaciones tenemos el dolor de moderado a severo causado por una fractura vertebral osteoporótica, y también se utiliza mucho cuando hay infiltraciones vertebrales tumorales, pueden ser tumores primarios o secundarios. Tiene buen uso, aunque las complicaciones en este punto son un poco mayor por la afección de la pared vertebral. Está contraindicado en coagulopatías no controladas, infecciones espinales. Hay que saber diferenciar mucho un tumor de un mal de Pot a la hora de querer hacer una cementación vertebral. O sea, yo creo que este es un paciente que hay que hacer una prequirúrgica como cualquier otro. La retropulsión moderada, de moderada a severa del muro posterior de la vértebra afectada. La pérdida de la altura vertebral de más de un 70%, y cuando digo un 70% es que cuando tenemos más del 70% de compresión del cuerpo vertebral, es muy difícil hacerlo con fluoroscopía, llevar el punto exacto de la fluoroscopía. Yo creo que tal vez en la mano de Antonio, que son unas manos expertas, en la mano mía al menos no, o en la mano de la literatura, dice que no se debe hacer. Y el otro componente, cuando tenemos un 70% de compresión del cuerpo vertebral, por lo general el tercio anterior está deshecho, eso se rompió, y puede haber una extravasación de cemento hacia el espacio paravertebral anterior, que es donde están los grandes vasos. La fractura por estallido vertebral que tenga más de 6 fragmentos también es una contraindicación, porque puede extravasarse. La compresión neurológica cuando hay una extravasación hacia posterior. Las alergias al metilmetacrilato, esto se ve sobre todo en mujeres. Y las afecciones cardiopulmonares, sobre todo en pacientes que tienen el uso de anticoagulación de larga data o pacientes que hayan tenido algún tipo de tromboembolismo, son pacientes que hay que tener muy en cuenta y que son contraindicaciones relativas hasta cierto punto, pero que no deben escaparse. De hecho, está indicado que pacientes que tienen afecciones cardiopulmonares previas, pero que de todas formas vamos a llevar a una cementación vertebral, le vamos a hacer un angiotac posterior, en las horas posteriores a la cirugía, a ver si no se escapó algún poco de cemento hacia estas vértebras. Tener en cuenta también el tipo de cemento, la fábrica que lo produce, las especificaciones, desde el aire acondicionado hasta el tiempo que debe esperarse de fraguado del cemento. Si no tenemos en cuenta estos pequeños detalles, vamos a tener una complicación, y créanme, no son muchas, pero son nefastas las complicaciones de la cementación vertebral. Entonces, las complicaciones de la instrumentación de la fractura vertebral están como cuando aparecen estos tres, que todo se complica. Es un problema serio cuando ese paciente nos llama, y de que el familiar de ese viejito nos llama, nosotros sabemos que hay algún problema. Las complicaciones de la cementación vertebral o de la vertebroplastia ocurren por lo general de forma inmediata, como les había comentado, y es la salida del cemento óseo fuera del cuerpo vertebral, al espacio epidural, foraminal, paravertebral, al disco o a los vasos sanguíneos. Y fíjense cómo en el 96 el índice de extravasación o de complicaciones relacionadas a la vertebroplastia era de un 65% en tumores y de un 30% en fracturas osteoporóticas. Y ya para el año 2014 bajó de un 5 a un 10% en tumores, en los tumores, y solamente a un 2% en los pacientes con fracturas osteoporóticas. Y esto se debe a la curva de aprendizaje, al seguimiento sistemático que se le ha dado, y a que es un procedimiento que se hace más cada día. Cada día estamos siendo más invasivos. Yo creo que el camino de los cirujanos debe ir hacia allá. Las complicaciones osteoporóticas entonces pueden ser menores a 3 meses o mayores a 3 meses. Perdón. Las complicaciones menores a 3 meses pueden ser el pulado del tornillo, el hematoma epidural. Recuérdense que es un hueso que tiene pocas trabéculas, es un hueso que sangra bastante, es un hueso que no tiene la capacidad de aglutinar glóbulos, por tanto no tiene la capacidad de formar un coágulo.
Las fracturas pediculares pueden ocurrir en la cirugía o posterior a esta, y la fractura del segmento vertebral adyacente, que es un tema totalmente aparte, siendo esta la complicación más frecuente que se puede presentar. Los pacientes con complicaciones mayores a 3 meses, entonces están las pseudoartrosis, que por lo general ocurren en la columna vertebral alta por un efecto biomecánico. Sabemos que ahí no hay mucho movimiento y por tanto no hay mucha formación de callo. La fractura o movilización de las barras tiende a ocurrir mayores a 3 meses. La fractura del segmento vertebral adyacente, que entra dentro del grupo de lo que son las cifosis de la unión proximal. El dolor en la zona ilíaca, sobre todo cuando instrumentamos el sacro. La hernia de disco cefálica cuando hacemos cirugías lumbares muy agresivas. La subsidencia de la caja intersomática, como pueden ver en esta imagen, de cuando hacemos ALIF en vez de una instrumentación posterior. Y la cifosis de la unión proximal, que engloba un grupo de patologías y que deben aparecer menor a 6 meses después que se hace una instrumentación quirúrgica. Dentro de los factores de riesgo de la aparición de estas complicaciones, entonces, tenemos factores de riesgo biológicos, como es mientras más edad, mayor riesgo por una densidad mineral ósea más pobre, y los factores de riesgo de tipo mecánico, tenemos el balance sagital operatorio mayor a 5 centímetros. La cifosis torácica proximal a la instrumentación que sea mayor de 30 grados, cuando operamos un paciente podemos cambiar el ángulo de cifosis. Y si esta cifosis es mayor de 30 grados, pues entonces vamos a tener una complicación seria. La instrumentación hasta pelvis hace las instrumentaciones muy rígidas y tiende a provocar aflojamiento de los tornillos, sobre todo de la zona lumbar. Y las correcciones muy estrictas de la lordosis lumbar tienden a provocar el pulado de los tornillos y, por tanto, una devuelta hacia la curva original. Dentro de los pacientes con afecciones de la columna vertebral torácica, tenemos el extremo proximal y el extremo distal. Como lo dije, tienen características biomecánicas totalmente diferentes. Por ejemplo, la columna torácica superior tiene menos tendencia a la cifosis de la unión proximal, pero sí tiene más tendencia a la aparición de pseudoartrosis. Y este es un punto de mucha controversia en todos los talleres que hemos participado, incluso hablando con colegas, si terminas en T10 o no. Dice aquí este estudio que terminar en T10 tiene una incidencia mucho mayor, de un 50 y pico % de aparición de una cifosis de la unión proximal o de una complicación de la instrumentación en una columna osteoporótica, comparado a cuando operamos un paciente y terminamos en T9 o en T11. Evidentemente, este es un tema discutible. No hay evidencia menor a grado 3 en este sentido. Por tanto, hacer que esto sea dogmático es muy difícil. Hay que recordar también que no se puede ser dogmático en cuanto al ápice de la cifosis, si vamos a hacer alguna reconstrucción tumoral en algún paciente osteoporótico. Si debemos pararnos entre 10, pues no tenemos de otra. Solamente a manera de información decir que las complicaciones aparecen mayores si se para entre 10 que si se detiene entre 9 o T11. Entonces, la cifosis de la unión proximal, según International Spine Study Group, es una fractura postquirúrgica de la última vértebra instrumentada o la vértebra superior. El fallo del implante quirúrgico de la última vértebra instrumentada. La cifosis de la unión proximal mayor a 10 grados. La necesidad de extensión en un rango de 6 meses posterior a la cirugía también se clasifica como un fallo de la unión proximal, o para los que manejan denominaciones anglosajónicas, pues entonces la PJK o la Proximal Jejunal Kyphosis. Tiene una clasificación, evidentemente puede ser ligamentaria, que esta es puramente radiográfica. Las sintomáticas pueden ser las rupturas óseas, que aparecen en un 96%, son las más frecuentes, y la falla del implante, que aparecen en un 7%, pero que son las más dramáticas, porque cuando el implante falla, tiende a irse hacia el canal y provocar datos de compresión neurológica. De acuerdo a la gravedad y la angulación, entonces vamos a tener A, B y C, de acuerdo a la cantidad de angulación que se forma, a la instrumentación de la última vértebra que operamos. Existe una escala para saber cuándo operar una cifosis de la unión proximal, y por encima de 10 puntos, entonces hay que operar. Este es un estudio que mostró que el 100% de los pacientes que se operaron en este trabajo tenían una puntuación entre 9 y 15 puntos. Es un factor a tener en cuenta. O sea, es una complicación tan frecuente que ya hay una escala para saber cuándo operar y cuándo no. Y cuando las complicaciones aparecen, entonces tiene que haber alguien que la trate. Y qué mejor que la trate que el mismo cirujano que la operó. Hay múltiples técnicas de tratamiento.
Entre ellas, y muy importante, siempre utilizar biológicos, ¿sí? Hay muchos biológicos que de acuerdo al rango de fusión tienen, según estos trabajos, según estos metaanálisis, tienen el mismo rango en cuanto a la fusión, pero en cuanto al aflojamiento del material, el teriparatide es uno de los medicamentos que más aporta y por tanto es el tratamiento que yo trato de usar o que en combinación con el reumatólogo trato de usar. Hay otros tratamientos que son de primera línea, están en vanguardia, pero no están disponibles en el país, no lo traigo a colación por eso, aunque sí es válido que se mencionen. Entonces, la longitud de los tornillos es un tema súper importante a la hora de instrumentar. El uso de tornillos más largos y más anchos. El tornillo debe penetrar mínimo un 70% en el cuerpo vertebral y debe ser un tornillo ancho para evitar lo que es el holding, la centralización del tornillo. Recuerden que el pedículo es un cilindro cortical relleno de hueso esponjoso, por tanto, mientras más cerca estemos de la cortical lateral, va a tener mayor punto de fijación y va a evitar mucho mayor el pull-out. Siempre tratar de que el tornillo llegue a las corticales y siempre tratar de que sea a la cortical lateral. Es un poco difícil hacerlo solamente con fluoroscopia. Hay manos expertas que lo hacen. Yo tengo que utilizar mucho fluoroscopio todavía para hacer este tipo de tratamiento. Siempre a mí particularmente me gusta instrumentar la mayor cantidad de niveles que pueda, como mínimo siempre instrumento 3 niveles proximales y 3 niveles distales al punto de afección anatómica que tenga el paciente. Y esto es en cuanto entonces a la instrumentación del tornillo sacro. O sea, el tornillo sacro debemos tratar de ponerlo de forma tricortical, es mucho más fácil cuando tenemos OARN. No sé si en el país existe alguno, pero tratar de tomar la cortical posterior, la cortical lateral y la cortical anterior, o sea, el tornillo sacro debe penetrar mínimo en un 80-90% para lograr esto. Primero porque el sacro es un punto de fijación muy débil, el sacro es muy esponjoso y tiene el pivote de lo que es una columna dinámica a la flexoextensión, como es la columna lumbar, a un punto fijo como es la pelvis, que hace retrofusión y puede provocar un aflojamiento rápido del material de síntesis. De hecho, el tornillo de S1 es el tornillo que más rápido falla en las instrumentaciones lumbares cuando se llega a esta pelvis. Para todo esto, entonces, también han venido los tornillos especiales, están los tornillos cementados, los tornillos expandibles, los cuales no presentan una gran diferencia desde el punto de vista de fusión, desde el punto de vista de pull-out. Lo que sí, los tornillos cementados tienen mayor ventaja porque evitan lo que es el colapso vertebral de la última vértebra instrumentada por la misma función que hace el cemento, como si fuese un balón dentro de este. Tratar de no llenar con mucho cemento porque puede funcionar como una piedra en el zapato, pero también no quedarse por debajo de 12 cc. Pueden ser insuficientes. 12 cc colocados en el tornillo cementado no hace el balón suficiente y puede hacer el pull-out hacia el pedículo y provocar una fractura de este. La aumentación con cemento óseo es lo que le mencionaba anteriormente, o sea, ese es un punto súper interesante. Yo recuerdo que cuando no teníamos tornillos cementados, el doctor Fernández y yo, lo que hacíamos era que hacíamos un hueco en el pedículo, rellenábamos con metilmetacrilato común y poníamos el pedículo. Esa es una técnica que todavía yo hago, de hecho con el doctor Andrés García, el otro día hice una paciente, porque no existían más recursos. Y cuando no tenemos recursos, tenemos que echar mano a algo. Es una técnica que depende mucho del tiempo, hay que ser rápido, probablemente a veces por ser rápido provocamos otras complicaciones porque hay que poner los tornillos casi todos juntos porque el tiempo de fragado es igual. Como solo se prepara una sola unidad de metilmetacrilato, tiende a haber estas afecciones. Los factores biomecánicos a tener en cuenta, entonces, dependiente del abordaje, tener cuidado. Como yo les dije anteriormente, yo hago facetectomía, hago osteotomía, hago una laminectomía amplia en el centro de la construcción. En los extremos de la construcción tengo mucho cuidado con las facetas, con la resección del ligamento o con la combinación de ambos, porque pueden aparecer las complicaciones. Si se fijan, si solamente daño la faceta en un 10%, si daño los elementos estabilizadores posteriores en un 28%, y lo que más ocurre es que lo dañen los dos, porque van casi siempre unidos, ocurre en un 53%. Dependiente del material de osteosíntesis, entonces puede utilizar ganchos en combinación con tornillos, y estos reducen el pull-out
en un 26%, pero si utilizamos ganchos laminares y salen de su centro de rotación, pueden provocar lo que es una compresión hacia el canal vertebral. Por tanto, recomendamos que si se utilizan tornillos sean hacia la transversa o una combinación de tornillos pediculares con laminares para así evitar que se muevan. El uso de barra, mientras la barra tenga más elasticidad, es mucho mejor. De hecho, cuando aquí llegaron las barras de cromo cobalto, que estaba muy en boga, las casas comerciales las patrocinaban, diciendo que se podían utilizar en pacientes osteoporóticos. Yo personalmente no lo utilizo. Mientras más flexible sea la barra, menor estrés le causa a los tornillos y, por tanto, menor índice de fallo de los mismos. El premoldeado de la barra, como les mencionaba al principio de esta charla, no ser muy ambicioso a la hora de corregir las deformidades. Mientras más lordosis le damos a la barra, mucho mayor es el índice de fallo que vamos a tener, y esto lo vemos en el último cuadro que se ve aquí abajo, que mientras a las barras se le da 10, 20, 30 y 40 grados de lordosis, la aparición de complicaciones van a aparecer en un 6, 13 y hasta un 19%, por una acción propia del cirujano, algo que se puede planear, algo que no está sujeto a algo dogmático dentro de la cirugía, sino a una apreciación del cirujano. La cementación o la vertebroplastia profiláctica, esto es algo que también está muy en boga, cementar la última vértebra instrumentada y la vértebra por encima. Hay autores que incluso cementan 2 vértebras por encima, y esto fue un estudio, que fue un estudio cada vez un estudio importante, el estudio como que ha arrojado más luz hacia esto, y se ve que cementar la última vértebra instrumentada en la vértebra por encima presenta mucho mejores resultados que instrumentar 2 vértebras por arriba o que no cementar. La colocación del cemento óseo, y aquí yo creo que es un punto importante que vamos a tocar ahorita, y es que todos sabemos que las vértebras en su tercio anterior, en la unión del tercio anterior con el tercio medio, carecen de trabéculas verticales, y por tanto es la zona de más debilidad ósea, y ese es el punto donde debe ir el cemento, en la unión del tercio medio con el tercio anterior, para evitar lo que son las fracturas compresivas en este sentido. Es necesario mucho más fuerza para producir una fractura o el culado de los tornillos. Recuérdense que dijimos que el tornillo debía pasar del 70% en adelante, y este es el 70%. Cuando vas a sacro, evidentemente para mí es un dolor de cabeza cuando tengo que ir a sacro en una paciente osteoporótica, por razones muy obvias, y es que el sacro, como les mencionaba ahorita, es un pobre punto de fijación, tiene mucha cantidad de huesos esponjosos. Se necesita hacer fijación tricortical, lo cual no es fácil. Está expuesto a grandes fuerzas deformantes por ser el pivote de la unión de la columna lumbar con la pelvis. La fijación a sacro elimina el más importante de los mecanismos sagitales compensatorios de la pelvis, que es la retrofusión y antepulsión. Por tanto, la fijación a sacro afecta la marcha y provoca sacroileitis. Y esto es algo muy frecuente también en los pacientes que instrumentamos a sacro, más frecuente en pacientes jóvenes, pero que cuando aparece en un adulto mayor es devastador, porque aparte del dolor de la cirugía que le provocamos, si le sumamos a este paciente una sacroileitis, es un paciente que va a tener que utilizar mucho más medicamentos, y de hecho es un paciente que no metaboliza tan bien todo lo que queramos poner. Siempre, siempre, siempre utilizar fluoroscopía para tener la mejor trayectoria del tornillo sacro, desde el punto de entrada hasta tener la longitud real. La técnica mano alzada, yo me formé con la técnica mano alzada, pero me he dado cuenta que cometo muchos errores cuando la hago, por eso ya casi siempre o siempre que pueda utilizo el fluoroscopio, y si tuviese una herramienta más adelantada también lo utilizaría. Yo sí siempre recomiendo utilizar fluoroscopio para hacer instrumentación en S1. Cuando tenemos que hacer fijaciones extras porque tenemos imbalance pélvico, porque no podemos instrumentar el sacro, entonces tenemos que irnos a la pelvis. Y esto también es difícil en pacientes osteoporóticos. El pull-out es grandísimo. La complicación de la instrumentación a pelvis en pacientes osteoporóticos no es la ruptura del tornillo, como pasa en pacientes jóvenes, sino el aflojamiento del material. Tener en cuenta que todos los sistemas de fijación vienen para terminar en S1, porque son tornillos pediculares. Todos tienen la fijación a pelvis como un extra, porque es una complicación el usted frenar la pelvis de esta forma. No hay una razón lógica para no colocar en el tornillo en S1 siempre y cuando se pueda. Y si se colocan tornillos en el ilíaco sin colocar tornillos en S1, ese paciente está condenado
a tener una complicación del material de fotosíntesis, como ocurrió con estas imágenes que les mostré. En conclusión, entonces, ya para terminar, debe ser de preocupación constante la calidad ósea de nuestros pacientes, hacer una buena evaluación con un grupo de colegas que puedan ayudarnos, clínicos, reumatólogos, neurólogos, fisiatras, que tengan que ver con este paciente, clínica del dolor, unirlo. La colocación de ganchos no es una técnica descabellada, puede disminuir los riesgos de los pacientes. Ahora están más sujetos a perder la colocación original y por tanto producir compresión, como le mencionaba ahorita cuando hacía anuncia sobre esto, de tratar de usarlo combinado o utilizar ganchos para las transversas. La colocación de los tornillos más largos y más gruesos disminuye el riesgo de pull-out, evidentemente porque se acerca mucho más a la cortical. La rigidez y el premoldeado de la barra afecta de forma considerable la evolución de la instrumentación, mucho más riesgo de pull-out. La aumentación con tornillos con cemento óseo aumenta la resistencia, pero crea una instrumentación más rígida y por eso decía que no es bueno cementar dos niveles por arriba. Es mejor cementar la última vértebra instrumentada y la vértebra por encima. Siempre, siempre, siempre hacer fusión. Utilicen injerto, matriz ósea desmineralizada, chip óseo. Si tuviéramos BMP, también lo utilizaría. Yo con los pacientes osteoporóticos no soy tacaño a la hora de utilizar injerto óseo. De hecho, las fallas en el medio de la instrumentación son porque no se puso suficiente injerto óseo. Hay rupturas de la barra o hay pull-out de los tornillos. Utilizar la mayor cantidad de puntos de fijación posible. Yo, como dije, mínimo 3 niveles por arriba, 3 niveles por abajo. Pero si puedo instrumentar la vértebra rota, también lo hago. O sea, mientras más puntos de fijación tengan, menor índice de fallo tengo. La instrumentación complementaria solo si es estrictamente necesario que yo me vaya a pelvis, pues si no tengo de otra, tengo que hacerlo. Siempre, siempre, siempre utilizar biológicos. Ayudarnos del reumatólogo, del endocrinólogo, de todo el que tenga una carta bajo la manga, utilizarlo. Y tener en cuenta, como les mencionaba anteriormente, que los niveles de evidencia en cuanto a las técnicas quirúrgicas para complicaciones en columna osteoporótica no pasan de nivel grado 3, grado 4, algunas grado 5. Y aunque hay personas que tienen mucha experiencia trabajando con este tipo de pacientes, sus técnicas no son reproducibles y por tanto yo no puedo hacer alarde de esas técnicas porque son personas que la manejan ellos, no son reproducibles para el resto del mundo. Esto era todo, espero les haya gustado. Si tienen cualquier pregunta, por favor, hacerlo en la charla. Para mí más que un honor estar aquí esta noche con ustedes y damos pasos a los siguientes acápites de este webinar. Muy bien, Osmar. Gracias por interesante resumen, porque es muy amplio. Hablar de cada técnica, de cada procedimiento, eso es una charla por sí solo. Solamente hablar de los biológicos, tratamiento sin operar, tratar de los métodos percutáneos y tratar de la cirugía como tal. Hay muchísimos temas de por sí, eso es información resumida. Vamos a explicarles más o menos para nuestra temática. La temática es la siguiente. Osmar hizo un resumen prácticamente de todo. Nosotros vamos a presentar dos casos clínicos. Nuestra intención principal es la interacción con ustedes. Eso es lo principal. Hay 3 preguntas que hicieron. Al final, porque la idea es, vemos la teoría, enseñamos los casos, hacemos pequeñas discusiones y al final llegamos a unas conclusiones generales de lo que creemos que es lo mejor para los casos generalmente. Claro, no todos los casos podemos manejarlo con la misma técnica, como explicó Osmar. Al final se van a responder estas preguntas que hicieron ahora, que fueron 3, sobre la charla, que Antonio nos va a ayudar con eso, porque Antonio tiene las conclusiones de todo lo que vamos a hablar. Entonces ahora vamos a proceder a presentar ese primer caso clínico. Yo espero que, no sé, siempre se dice que se comienza de lo más sencillo a lo más complicado. En esta ocasión creo que vamos a hacerlo. Muy bien. Todos me conocen, el doctor Johan Fernández. Se trata de una femenina de 54 años de edad, la cual es hipertensa, diabética, sufre reumatoidea, tiene osteoporosis. Realmente
no usé en esta paciente los parámetros que Osmar muy bien lo presentó, que es una herramienta muy válida, porque muchas veces la densitometría ósea realmente no, hay muchos pacientes que da como que no tiene nada, como que está bien, y ya sabemos que una paciente, por ejemplo, por los años que tiene con tratamiento, que tiene más de 5 años tratándose con reumatología, mucho uso de esteroides, que es una de las causas principales de debilidad ósea. En una paciente que ya ha sufrido de varios procedimientos, la cual tiene reemplazo articular bilateral de las 2 caderas y una rodilla, en una paciente que a pesar de que tiene 64 años de edad, su edad cronológica y su física no se ve igual. Entonces un paciente normalmente se ve más deteriorado de lo normal. Al principio, cuando atendimos a la paciente, vimos una paciente que tenía una escala visual análoga de un 7/10, no tenía una silla de ruedas, no se puede poner de pie. Era un dolor más axial que otras cosas. Cuando la vimos, la evaluamos, a 4 semanas, porque la mandamos a hacer unos estudios, regresó, pero ya prácticamente la paciente no podía estar en pie. La paciente estaba en una camilla, no soportaba estar ni siquiera sentada en la camilla ni ayudándola. Le pudimos hacer unas radiografías panorámicas a la paciente. Aquí sí se tuvo que poner de pie porque obligatoriamente no puedo evaluar lo que quiero evaluar si la paciente no se pone de pie. Es un poquito difícil hacer los parámetros endopélvicos por la movilidad que tiene pérdida por las plazas articulares. Vemos que hay un comportamiento importante de una cadera y la otra. El Sacral Slope dio 25. Realmente vemos que el balance no se ve tan complejo respecto a la cabeza y la pelvis, pero sí se ve un desbalance lumbar, donde el ápex lumbar lo vemos en una fractura que tiene en L1 y L2, con una compresión de L1 de un 50-60% y de L2 de un 70%. Estas son las imágenes de tomografía. A la paciente no se le pudo hacer una resonancia magnética porque tenía alambrados en la cadera. Hasta ahí es más o menos la presentación del caso. Yo lo que quiero es que aprovechemos un minuto y el público, si quiere alguna pregunta, por favor, este es el momento en el cual yo quisiera que si alguien del público quiere hacer un comentario o decir algo, o no sé, si Osmar o Antonio, Carlos. La primera radiografía, por favor, la diagnóstica. Fue muy difícil hacerle eso, ¿eh? Tuve que convencerla que se parara. El paciente no quería ponerse de pie. Por eso de tratarse una dinámica o algo, no pensé en eso, porque realmente era mucho porque ella se pusiera de pie. Y además, como ustedes están viendo, tiene una compresión en el E1 de un 40% y en el E2 se ve más o menos un 50-60% de la estenosis del canal. ¿Hay alguna pregunta? La están viendo la pregunta sobre el público. Hasta ahora Las preguntas que estoy viendo siguen siendo preguntas más o menos generales, no del caso. Pero, ¿qué tú dices, Osmar? ¿Qué me puedes preguntar o qué opinión me merece sobre esto? ¿Crees que es un paciente que se debe? Sí, evidentemente que esta es una paciente con múltiples complicaciones. Esta no es la paciente que yo quisiera que me llegara. Es una paciente que tiene una doble fractura en la transición dorso-lumbar. Tiene más de un 80% de aplastamiento del cuerpo vertebral del E2. Veo en la axial que tiene una retropulsión de un fragmento que ocupa aproximadamente un 40% de lo que es el canal vertebral. O sea, es una paciente que... mi pregunta va, esa retropulsión que se ve en el corte axial, ¿de qué vértebra es? Eso me parece súper importante. Porque eso va a definir... Que vemos, sí, la de arriba, la primera arriba a la izquierda. La primera que vemos arriba, esa ¿Es del E1 o del E2? No, del E1.
Y la de abajo es DL2. La que está en el medio es DL2. Fíjate. Ya la siguiente es otra. Fíjate, y mi pregunta viene a que, por ejemplo, si yo no tuviese esa retropulsión de ese muro posterior y yo decido operar a esa paciente, yo pudiese cementar esa vértebra y colocarle un tornillo. O sea, combinar la técnica de aumentación de cemento y colocar un tornillo en esa vértebra. Ahora, el simple hecho de tener una retropulsión hacia el canal me pone en tela de juicio utilizar esta técnica. La otra cosa que es súper importante. Tú te vas en este caso inmediatamente a hacer instrumentación. Sí, en este caso sí. Y Carlos. En este caso sí, porque tú defines algo, o sea, según los criterios de fractura osteoporótica, esta paciente tiene un dolor incapacitante, una paciente que no se mueve, una paciente con artritis reumatoidea, es una paciente que todavía no tiene datos de compresión neurológica, pero que si sigue en esta posición lo puede hacer, está prácticamente el cono. Entonces es una paciente que no va a mejorar. Evidentemente no va a mejorar, para mí. Tenemos aquí dos preguntas, rápidamente. Brian Liberes, ¿hace qué tiempo los reemplazos articulares? La última reemplazo articular tenía 5 años. O sea, fue la rodilla. Las reemplazos articulares de cadera fue hace más tiempo. César Fernández pregunta si tiene algún compromiso radicular. En el primer momento que llegó a la consulta tenía solamente dolor axial, lo que le imposibilitaba estar de pie, que le dolía mucho. Ahora bien, 4 semanas después, cuando la paciente no se quería parar de la cama, que había perdido fuerzas musculares, como yo lo puse en el resumen, 3/5 en ambos miembros inferiores. Tenía mucha atrofia, pero realmente la atrofia muscular generalizada de la paciente, yo se lo achaco más al estado general de la patología de base de la paciente a esto. Para que continuemos, Carlos, tú ¿podrías hablar algo si decía una metodoplastia, cicloplastia? Estos son de los casos complejos y por lo que venimos a compartir este momento. Recordar que no nada más estamos operando a una fractura, o sea, un hueso, sino un paciente con muchísimas comorbilidades. Y a veces uno quisiera no hacer mucho, pero a veces toca hacer mucho. En este caso, aunque por los reemplazos de cadera, la paciente en algo, uno pudiera decir, bueno, el desbalance que tiene en algo pudiera ser por los reemplazos de cadera, pero es mucho, aunque uno no pueda tomar todos los parámetros como se debería, uno lo ve y en el balance global tiene un desbalance global. Entonces, en este caso, uno pensar no se puede hacer un tratamiento conservador por la clínica de la paciente, que es la indicación de cirugía en estos pacientes, es el dolor. Pensaría en hacer algún tipo de procedimiento. El doctor Lizardi pregunta si no le hice resonancia. Yo expliqué ahorita que no hay mucha resonancia porque tenía acero en la cadera, tenía unos cables de acero. Y para evitar aflojamiento, entonces no se hizo resonancia, por eso se hizo resonancia. Ok. Para terminar aquí, porque vamos por varias partes. Antonio, si quieres decir algo o esperamos la votación. Sí, ya, con respecto a lo que comentó Carlos, que es interesante lo del tema del desbalance sagital, que fíjate que aunque no es tan evidente, pero sí se ve entre las rayos X que le pudiste hacer de pie y la tomografía que es acostada, se ve que corrige un poco, o sea, como que y eso te habla de que probablemente dejarla con no hacer alguna instrumentación o meterse ahí, probablemente va a permitir que eso siga progresando, ¿no? Y con la evolución del dolor y la mayor... Para continuar, quiero que por favor miren su computador todos, elijan A, B, C o D, de lo que ustedes piensan. Esto no se va a saber quién está votando. Solamente para ver más o menos cómo estamos, qué pensamos. No importa. ¿Y para qué hasta yo bueno, creo que no podemos votar, pero agarren, elijan una opción, le dan enviar. Bien, y así vamos a ver. En lo que están haciendo la votación, Jan Gómez pregunta si está controlado. Fíjense algo, antes de
de llevar a la paciente a cirugía. Eventualmente vamos pensando si vamos a operar al paciente yo no puedo llevar a cirugía solo, o sea, se tuvo que mandar reumatología, se tuvo que mandar con la intensivista, porque todos estos pacientes son pacientes que van a hacer un operatorio intensivo. Se mandó a neumología también, y cuando ellos me autorizaron, fue que yo la pude hacer. La primera persona que me llamó fue la intensivista y me dijo a mí una cosa que no la voy a repetir aquí en público porque esto está grabando. Pero yo digo, nuestro deber es mejorar la calidad de vida de los pacientes, por eso que uno se lo tiene que hacer. Si hay una contraindicación absoluta sobre el procedimiento, pues no se puede hacer. Como Julio es el que está manejando la votación, no sé si ya puede ponernos el final de la encuesta, si hubo un resultado, ok. El 73% de los que votaron, ok, eligió una cirugía de compresión y artrodesis, sulfoplastía 5%, vertebrosplastía 11%, tratamiento conservador 11%. Por supuesto, tenemos una paciente encamada con todas estas comorbilidades, sabemos las complicaciones, ya no puede cerrar Julio. Ya sabemos las complicaciones que puede tener el paciente por dejarla encamada. Cuando puse la C, puse simplemente la C, pero hay muchas opciones de la C, ¿sabes? Utilizando cualquiera de las opciones que están ahí, se pueden utilizar. O sea, hay que saber aplicar la técnica, a pesar que el paciente tiene vida ósea. Lo que yo quiero preguntar, que sí, esto justo lo puse por honor a Osmar realmente, porque su charla habló sobre un trabajo. Rápidamente, no lo piensen mucho, y si ustedes fueran instrumentales, yo sé que hay algunos que ya dijeron que no lo van a operar, pero supongamos, vamos a hacer la suposición, que eligen operar a la paciente. Yo quiero, y esto sí me interesa, ¿de dónde a dónde? De T9 a S1 y la pelvis, con tornillo pélvico, T10 a S1, tornillo pélvico, T9 S1, T10 S1, T3, o sea, toda una reconstrucción hasta la pelvis, T3 solamente S1. Entonces, vamos a hacer esta pequeña votación en unos minutos. Traten de todos poner lo que más o menos crean, según lo que ya Osmar nos dio una muy buena charla y nos explicó según teorías, no necesariamente 100% con una evidencia fuerte, pero sí nos explicó algunas cosas técnicas y tips. Hay una cosa muy importante que debo mencionar y que voy a poner al margen. Los pacientes mayores y los pacientes niños de escoliosis no se manejan igual. Que podemos querer manejar una deformidad pediátrica igual que una deformidad del adulto. Son cosas distintas. Pero bueno, no importa. Julio, si ya... Ok. Vamos a ver. Mira. Osmar, tu conferencia ayudó mucho. Me siento bien. El 25% está de acuerdo con la parte que le hiciste mucho énfasis. ¿Entendieron esa parte? Sí. El 24% de T9S1. A mí no me gustan las reconstrucciones largas, terminales en el sacro, eso es horrible. En un paciente con osteoporótico, eso es alto índice de fracturas del sacro. Osmar también estuvo mencionando eso, pero hay gente que se la juega por ciertas condiciones. Veo 20% de T10 a S1, un 11% de T3 a pelvis, a la columna entera. Y 3%. Muy interesante. Esto me gustó. Está bien, puedes quitarla. Johan. Esta interacción me gusta porque así uno, Johan, en vez de uno estar viendo el micrófono, tú uno diciendo cosas, así uno ve más o menos el pensar de la gente. Johan, si vas a terminar en S1, ¿te gustaría también complementarla con una fusión intersomática anterior? Sabemos, como lo hemos discutido muchas veces, si hago una reconstrucción, si yo hago una reconstrucción larga, Sí, si la haces. Termino en S1. Si terminas en S1. Debo hacerla, o debo tratar de hacerla. Ahora bien, estamos en un paciente mayor. Bueno,
A veces Claro. ni eso funciona. Si voy No, a, evidentemente. no sé, si voy a hacer una instrumentación muy larga en un paciente como este, me gustaría tener una fijación más fuerte y la combinación con los pélvicos es mi elección. Claro, si voy a una instrumentación más corta, dependiendo de cada quien, porque esto es un caso que el ápex está en L1 y L2, pero si fuera un problema en L4, como tú estuviste mencionando, y tú te puedes perfectamente terminar en S1, sería bueno acompañarlo con el soporte anterior. No sé si Antonio está de acuerdo, pero eso evita mucho los fallos en los materiales. A veces tratamos de hacer todas las cosas que queramos y como quiera fallar. Bueno, Sí. este es el Sí, no, resultado. definitivamente el soporte anterior te da más rigidez en la construcción y además que aportas injerto, ¿no? Y es justo sitio donde puedes hacer la fusión, que al final es el objetivo para que no falle la cirugía. Pero Este hay que es el tener resultado. cierto cuidado. Hay que tener cierto cuidado porque, bueno, Sí, es un paciente osteoporótico, ¿no? Y viene a ser una contraindicación relativa el uso de intersomáticos en estos pacientes. Ese es un punto que yo, de hecho, no lo toqué en la conferencia porque me interesaba que hicieran esa pregunta. Yo creo que la instrumentación intersomática al terminar en S1 es un tema controversial. Ok, Sí. ok. Este es el resultado en lo que todo el mundo está viendo y dice, oye, pero mira, él lo hizo diferente. Osmar le gusta la idea de subir a T9, eso lo habíamos discutido. Él explicó por qué, tiene sus razones. No es una evidencia tan fuerte, pero más o menos por eso somos médicos, analizamos, vimos la evidencia. Son tornillos cementados, pero no cementados como Osmar estuvo explicando, que cansamos de poner tornillos, hacíamos un agujero, medíamos el tornillo, poníamos todo instrumental, preparábamos, metimos teclato, comenzamos a llenar el agujero, metimos teclato y metíamos el tornillo con un 50% de miedo, pero bueno, eso nos resultó muy bien. Ahí me Pero esto es salieron más las canas. seguro. Pero esto es más seguro. Es muy seguro. Yo creo que la cosa más segura para una cementación en un paciente de este tipo son los tornillos. Y lo tenemos en el mercado. No estoy haciendo propaganda. Nada más lo tiene una sola persona. No voy a hablar de qué persona tiene esos tornillos porque no son de los que están haciendo la propaganda de este evento. Sí Johan, voy a responder una pregunta. sí voy a responder dos preguntas. Una la hace mi amigo Miguel Luna y me dice que si yo no pensé hacer una fijación solamente en Tele5, particularmente a mí, un paciente con degeneración y con todo lo demás, hacer una instrumentación larga y terminar en L5 me condena a ver un falla en L5. No sé qué ustedes piensan, pero tal vez él pudo haberse la jugado, a ver, momentáneamente, una paciente de esta edad, tal vez tú andas buscando no ser perfeccionista y evitar ver una instrumentación como esta que sangra mucho. Puede ser una opción. Hay una pregunta Víctor Núñez nos hace una pregunta. Pedro Víctor, imagino que ese es el hijo, ¿verdad? Luego de la cirugía, ¿utilizaron órtesis? Sí. Sí. Lo voy a explicar ahora. Sí se le puso una órtesis porque una de las cosas que pensamos cuando hicimos el procedimiento fue hacerle una verteroplastía al nivel de arriba para evitar lo que está diciendo. No lo hicimos, pero fuimos pensando en hacerla, pero al final no sé por qué decidimos no hacerla. Johan, paciente. Una pregunta, Johan, antes de que pase. Porque tú sabes que uno ve ahí, pero dentro de las complicaciones que hablábamos de operar este tipo de pacientes, el tiempo quirúrgico, el sangrado y cómo se comportó en la cirugía. Porque nada más no es poner los tornillos y que se vean bonitos los tornillos, sino lo que uno pasa haciendo un procedimiento así y lo que le pudiera pasar. ¿Cómo te fue, Johan? Perdóname, repite. O sea, no estoy muy acostumbrado. Está leyendo la pregunta y está oyendo. Que en este caso, o sea, que está poniendo una cirugía un poquito larga, el tiempo quirúrgico y cómo fue en el transquirúrgico, o sea, cómo se comportó la paciente con todas esas comorbilidades que tenía. Desde el punto de vista de sangrado, una cantidad de osteotomía importante que aparentemente hiciste. Esto es una pregunta sesgada, tú sabes. Buenos resultados. Bueno, Johan, algo importante. Él estaba en la cirugía. Mira,
nosotros pensamos de todo. Ese tipo de paciente, cuando uno opera un paciente. Nosotros pensamos de todo. Y pensamos que iba a sangrar porque el paciente usaba coagulantes, una paciente, como ya hemos descrito, o sea, cualquier tipo de complicaciones pensamos que vamos a tener realmente. Una cirugía que duró 3 horas. O sea, fue una cirugía relativamente rápida. Fue rápida. Se hizo una buena descompresión, se puso el tornillo. La suerte que tiene este tornillo que es muy fácil la aplicación del cemento. Muy fácil la aplicación del cemento. La única crítica que yo le veo a esto fue que tal vez me hubiera gustado haber vuelto más cemento en la vértebra de arriba, pero era la primera vez en el país que se hacía esa instrumentación. Nosotros fuimos que lo entrenamos. Entonces, a veces, cuando tú estás poniendo cemento a ciegas, estamos muy acostumbrados a, siempre que estamos poniendo cemento, está viendo lo que estamos haciendo en fluoroscopio, como hacemos vitroplastia, todo el tiempo ahí con rayos. Pero entonces se ciega. Por eso, cuando colocamos el tornillo, si me da un tornillo 40, le pongo un 35. Si me da 45, le pongo un 40. Cuestión de que la punta del tornillo no esté pegada de los agujeros nutricios, porque si no, en el momento que tú pones cemento, que va a salir por todos lados, no sé si me va a extravasar cemento para atrás. Pero bueno, sí tenía un teleseo, tuve un poquito de dolor. Ella sentía como que se está yendo un poquito para adelante, eso es lo que ella decía. La vi, realmente, fíjate, tenía 70 y pico de grados, 50, un sacral slope de 24, me parecía una desconstrucción que se veía bastante bien. Pero, Johan, ahora yo voy a enseñar el siguiente paso. Esto pasó. Osmar nos presentó un trabajo donde estas son de las complicaciones que pueden presentarse en instrumentaciones largas. Vamos a hacer 2 preguntas sobre esto. Johan, antes de pasar a la pregunta, aclarar algo que preguntó el doctor Román Santana. ¿Me escuchas? El doctor Román Santana pone que si se pudo realizar algún estudio para determinar si la fractura es aguda, como una gamografía, para saber lo de la ligamentotaxis. Yo creo que importantísimo es saber que la ligamentotaxis hace mucho estrés sobre los tornillos porque tienen que darle un moldeado muy grande a la barra. En estos pacientes hay que tratar de evitar el estrés sobre estos tornillos. O sea, la ligamentotaxis creo que Johan lo puso como una técnica quirúrgica, pero que en los pacientes osteoporóticos no aplica. ¿Sí? El riesgo de pull-out es demasiado alto. A mí no me gusta la ligamentotaxis en pacientes con debilidad ósea, pero yo no puedo es que está contraindicada. Yo no puedo decir que no se puede hacer porque hay un trabajo del doctor Viale que siempre presenta con la experiencia de ellos en Curitiba de aplicación. O sea, ellos hacen la técnica de casa de campaña. No me gusta. ¿Por qué? Porque las chans se van mucho hacia los platillos. Pero si buscamos evidencia sobre eso, lo hay. Yo no lo uso, no me gusta, por lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón, pero menciono porque hay trabajos que hablan sobre eso. Por eso lo puse ahí. Porque, claro, este caso yo no lo haría nunca, porque es un caso de 2 fracturas y una cifosis importante, y la ligamentotaxis no es tan buena para corregir cifosis. Es buena como para tú hacer reconstrucción de la fractura compresiva, como si, y no se puede moldear mucho la barra. Normalmente la barra tiene que estar recta. Pero es un paréntesis. Paréntesis. Es muy buena la pregunta, muy buena tu aclaración, Osmar. Esto pasó, Osmar me diría, te lo pudo haber dicho, pero pudo haber pasado igual si yo comienzo en T9, porque pudo haber pasado como quiera, porque esta es una de las complicaciones en un paciente de este tipo. O sea, no lo vamos a ver nunca. Tal vez debía haber puesto cemento en la parte de arriba, se le puso su órtesis y la paciente se portó bastante bien. Tenía mucho dolor, claro está. Imagínense ustedes ahora, la familia me dice, y entonces no queremos ver a la paciente. Todos los riesgos, todo lo que pasó por la mente, todo lo que se le explicó que podía tener en complicación de la paciente, ahora se duplicó en la cabeza de la familia. Y eso es entendible. Si yo voy a ser familiar, voy a hacer lo mismo. Pero espérate, la voy a parar de nuevo. ¿Y ahora qué? Entonces, mírenla 2 segundos. Miren cómo estaba antes.
O sea, antes, o sea, esto es antes de que pasara esto, 50. O sea, de 30 a 40 dice el SDC que la situación está, bueno, me pareció bastante bien. Así como está ahora, fíjense la evolución, así era como estaba antes, cómo quedó después, porque yo lo esperé que estaba muy contento, y fíjense cómo está ahora, teniendo problemas. Vale la pena realmente hacer lo que hay que hacer, porque hay una fractura en la vértebra donde está el último tornillo. No hizo pull out porque tiene cemento, y el cemento ayudó a que no saliera el tornillo por fuera. Si no lo hubiera hecho, si hubiera sido otro tipo de implante, se sale todo para afuera, porque o hace pull out o se rompe la vértebra. ¿Qué hizo la vértebra? Se rompió. Bueno, aquí Andrés hizo una pregunta bastante larga. Algunos de ustedes leanla y resumen, ¿verdad? En lo que yo voy a poner, miren la tomografía. Fíjense algo importante. Realmente él habla. Fíjense cómo recostada la paciente. Esta tomografía recostada, cómo se corrige bastante bien. De la pregunta de Andrés, Johan, habla sobre la musculatura valorada por resonancia, sí. Pero en principio tú hablaste de que no pudiste hacer una resonancia porque por el metal del reemplazo de cadena. Yo creo que es muy válido lo que menciona Andrés. De hecho, es una paciente con artritis reumatoidea que no se mueve mucho. Y los músculos también son estabilizadores dinámicos de la columna. Mientras más debilidad muscular tenga el paciente, mucho mayor es el riesgo de hacer una cifosis de la unión proximal o una fractura vertebral, como se ve en este caso. De hecho, me llama la atención que el fallo fue a través de los elementos blandos y rompió la vértebra, la última vértebra instrumentada. Por ahí repreguntaron si, o sea, si había como, entiendo la pregunta en el sentido de que si había certeza de que esas fracturas eran nuevas o recientes. Sí, sí, claro. O sea, definitivamente, fíjense que la reconstrucción, donde estamos hablando es de la de ahora o la de ahorita. De la de ahora. Antes de operar la primera vez, es la pregunta, no entiendo. Sí. No. Porque el comentario es con la complicación, creo. Con esto, no, esto es una fractura, evidentemente no estaba rota esa vértebra. Y ahora tiene una fractura en la última vértebra de instrumentación. Y los elementos posteriores se fueron a pique, seguramente una lesión de ligamento muscular y todo lo demás, porque realmente la posición sagital empeoró muchísimo como estaba antes. Ahora está peor. Ahora el problema de ser lumbar, L1, L2, subió T10, en la famosa T10 que le gusta a Osmar. Ahora, ponga la otra encuesta, Julio, por favor, para que hagan esta pequeña encuesta. Juan Minier me pregunta si se usó, o sea, la paciente estaba atendida por reumatología, o sea, estaba utilizando biológicos y se le aplicó ácido zoledrónico después de la cirugía a la paciente. Otra pregunta que veo aquí. Fíjense algo, es una muy buena pregunta de la compresión medular y esto. Antes de la primera cirugía, sí había ya datos de lesión medular, compresión, problema neurológico. En estos momentos no. En estos momentos la paciente venía caminando con su andador, pero con su órtesis puesta, porque si le quitamos la órtesis, se iba para adelante la paciente. Entonces, no sé, no puse tratamiento conservador, pero realmente a mí no me pasó por la cabeza. A mí me pasó que había una complicación y teníamos que resolverla. Y quería resolverla yo mismo, pero me dio trabajo resolverla porque en lo que la vi, en lo que los convencí, en lo que me entendieron, para evitar posteriormente una lesión medular, pasaron 3 o 4 meses para que se operara. La paciente, yo le dije, no la podían parar y todo, porque pudo haber ocurrido un problema neurológico por la inestabilidad que había en el segmento. Johan, pregunta el doctor Benjamín Rivera. Hola, maestro. ¿Qué tiempo después fue la complicación? ¿Qué tiempo lo operé? ¿Qué tiempo después de la cirugía hizo la complicación? No, a los 5 meses. 5 meses. Hasta el tercer mes, que inclusive el trabajo que tú presentaste dice que eso se ve en los primeros 3 meses. Antes de los 3 meses. Puede ser hasta 6. Hasta los 6 meses.
hasta los 6 meses. Ocurrió los 5 meses. Aquí hay alguien, votación. Aquí hay alguien que pone una respuesta fuera de la votación y dice, Gabriel Rodríguez, osteotomía en cuña más instrumentación T2, T3. Yo creo que es importante aquí que no hay un fallo óseo. El fallo es a través de los elementos blandos. No, y las osteotomías en cuña en pacientes osteoporóticos. Exacto, no, y que la osteotomía es más útil en una deformidad rígida. Exacto. Y en este caso en particular, tendrías que hacerle la osteotomía en la misma T10. Exacto. Yo puedo hacer facetectomía bilateral y quitar las láminas y eso, pero osteotomía en cuña es un poco agresivo. Yo puse toda esta serie de cosas para ver más o menos lo que la gente cree. El 61% puso subir la instrumentación. Bueno, pues esto bien instrumentado, ya sabemos que lo tengo en la mano, pero subir la instrumentación, doble abordaje con malla. Esa es una opción, pero es mucho más cirugía para la paciente. Hoy día podemos manejar muchísimas cosas vía posterior, pero está ahí, esa es una opción. El colocar malla. En cuña posterior, yo puse cuña posterior por ponerlo. El colocar malla en pacientes osteoporóticos es otra gran duda. Saber que no existe, no tenemos a mano qué cantidad de fuerza vamos a aplicar, qué tamaño de malla vamos a colocar. A veces colocar la malla es puedes quitar difícil. La encuesta, Julio. La malla se refiere a ¿qué? ¿Una corpectomía? Sí, una corpectomía. Sí, una corpectomía y ponerle una malla, una cesta. El uso de cesta está contraindicado en pacientes con osteoporosis. Es una contraindicación. En la columna anterior va a tratar de complicar, tiene más probabilidad de complicar el... Muy bien. Sí. El 61% de las personas quieren que nos vayamos de T3 o T2, como quiera, y la una a la otra instrumentación, con cemento. ¿Ustedes opinan de eso? Sí, definitivamente. Eso fue lo que yo hice. Eso es lo que sale. Como era muy flexible y no había compresión, o sea, era más algo de inestabilidad de ese segmento, agarré. Espérense, que se me está descargando la computadora. Agarré, hice eso y utilizamos unos dominós, conectamos la barra, la moldeamos lo más anatómico que pudimos, eso fue lo que nosotros hicimos. Este fue el resultado inmediato. Lo que sí utilicé, que no lo puse en las opciones, que hice una combinación con ganchos. ¿Ok? Que eso también lo mencionó Osmar. ¿Por qué no instrumentaste T9? No. Si tú te fijas, mira. Sí fui y hasta lo pusimos los tornillos, pero lo tuve que quitar porque no me llegaba. Iba a tener yo que inventarme otro dominó para conectar eso. Entonces, aunque nos gusta mucho jugar con esto, porque nos encanta, nos sentimos que estamos haciendo como fijador externo, como hacíamos antes. Y eso, así me sentía cuando estaba haciendo esto. Pero bueno, este fue el resultado final. Fíjense la evolución del caso, mutaba, luego como quedó, que me pareció bien, luego como la complicación que tuve, como está, la paciente tiene 5 meses operada. De la en el mismo tiempo que vimos la complicación. Entonces, ¿esa rayos X que tiene ahí es postoperatorio inmediato o...? La panorámica es un mes después. Un mes después. Sí. Sí, igual es importante, a veces uno quiere, quizás no es exactamente este caso, pero en estos pacientes con desbalance sagital, que no siempre es necesario llevarlo al balance del libro. Es como que el querer ir, lo perfecto es enemigo de lo bueno. El paciente sí, hay que devolverle el balance necesario para que obviamente pueda tener capacidad funcional y el sistema no esté sometido a un estrés mecánico exagerado.
Sí, y más lo que Osmar lo estuvo mencionando en la charla, que es que estos pacientes, si tú quieres ser demasiado perfeccionista, te lo da mucho estrés a los tornillos, lavar, todo lo demás. Eso, en estos pacientes, no me gusta usar como cobalto. Siempre usar titanio. Sí. Esa fue tal vez otra de las cosas, que este sistema que utilizamos, lo que tenía cromo cobalto, no tenía titanio. No sé si también eso pudo influenciar. Ahora es muy fácil verlo en foto. Ahora podemos teorizar muchísimo. Pero bueno, la paciente está bien. Por ahora. Está bien hasta ahora. Lo veremos después. La casa comercial te amó con ese caso. Se hicieron ricos. Bueno, en lo que sube la charla, tenemos unas cuantas preguntas más. Bueno, sí, la paciente tiene una rehabilitación que es en su casa. Son familia. Sobeida pregunta si ya tiene rehabilitación. Sí, pero la rehabilitación que tiene la paciente ha sido en su casa, porque los familiares son muy diligentes. Y una paciente especial realmente. Hay que recordar que la rehabilitación en estos pacientes no debe ser con ejercicios de impacto, ni tan precoz tampoco. No, y yo con ese paciente me lo tomaría con calma un poco, porque hay que darle chance a la integración a la interfase. O sea, uso de biológicos full con esta paciente y ser cuidadoso, ser cauto. Y un detalle que veo que creo que ya me han preguntado como 2 o 3 veces en diferentes puntos de vista, el uso del bifosfonato en estos pacientes con fracturas por fragilidad ósea, que hay que tener cierto cuidado. Recuérdense que los bifosfonatos son inhibidores de la reabsorción ósea. Y para que se dé el proceso de consolidación y se logre una artrodesis firme, hace falta la reabsorción. Entonces, aunque hay cierta controversia a veces, pero creo que hay un consenso en cuanto a que el uso de bifosfonato no debería ser inmediatamente después de la cirugía, sino esperar al menos 3 semanas o un tiempo para dar chance a que el proceso de reabsorción y de consolidación ya esté un poco más avanzado. Y preguntaban con respecto a la vitamina D, el uso de vitamina D, definitivamente. Estos son pacientes, y Johan lo comentó, que tardó no sé cuántos meses en el caso de, tanto en la primera como en el caso de la reintervención, entre que el paciente acudió y se operó. Esos 2 o 3 meses que pueden pasar ahí, perfectamente sirven para darle suplementos de vitamina D a altas dosis en primera instancia, para tratar de mejorarlo todo lo que se pueda, el metabolismo óseo, de modo que al momento de la cirugía tengamos en alguna medida un cambio positivo en lo que es la calidad ósea, ¿no? Lo cual nos va a disminuir las posibilidades de complicaciones de este tipo. Vi una pregunta también que habla sobre el uso de tornillos cónicos. Es más ventajoso, evidentemente, utilizar un tornillo cónico porque afecta mucho menos lo que es el cuerpo vertebral y la parte gruesa, la parte ancha, se queda en el pedículo. Si tienes que utilizar tornillos de revisión, entonces ya el cuerpo vertebral no está tan ancho, por así decirlo. Entonces sí tiene cierta ventaja utilizar el tornillo cónico. Hay que tener en cuenta que aunque debemos utilizar todo lo que tenemos disponible, nuestra población muchas veces no maneja los recursos para comprar estos tornillos. Estos son sistemas sumamente caros. Por ejemplo, ahorita cuando hablaban de la combinación en una pregunta de cifoplastia y tornillos, es válido. El problema es el costo de una instrumentación de este tipo. O sea, yo creo que también hay que valorar hasta cierto punto este tipo de pacientes. Bueno. Vamos de lo grande a más grande. Ya cenamos, entonces ahora viene como el postre, ¿verdad que sí? Algo. Este es un caso, el pal postre. Es una paciente femenina de 79 años de edad que viene con un antecedente de que hace 3 semanas se cae con una historia un poquito bizarra porque dice como que se cayó en el baño o que no se podía parar. La idea es que no hay una evidencia de un trauma grande. Esto es muy característico porque se ha evidenciado que la fractura por osteoporosis, un 30% pasan hasta subclínica, o sea que el paciente ni se diagnostican en el momento. Entonces, una paciente hipertensa controlada
y ella refiere que tiene un dolor, según la escala análoga del dolor, de 9/10. Es importante entender que un paciente generalmente ya de esta edad siempre se viven quejando de todo porque tiene muchas comorbilidades. Pero en mi caso, cuando hago la evaluación, siempre le pregunto a quién vive con el paciente y uno se da cuenta si el paciente ha dejado de hacer algunas actividades como lo hacía antes, se ayudaba en la casa. Entonces, para mí, no es tanto lo que diga el paciente, sino también qué tanto se ha limitado el paciente después de un evento. Neurológicamente está completamente conservado y hay un dato importante que el mismo día de la caída, la paciente asiste a emergencias. Y desde ese momento, o sea, esas 3 semanas, duró con analgésicos y no tuvo ningún tipo de mejoría. Esta fue la radiografía que se hizo en emergencia. Refieren que se medicó, no hay un dato de saber qué tipo de medicamento, pero me imagino que fueron unos analgésicos. Ahí a ver quién se ingresó a la casa con analgésicos durante 3 semanas. Aquí hay evidente algo que quizá no pudo verlo el médico de emergencia, y es que al final de la porque hizo solamente una radiografía dorsolumbar, hay evidencia muy característica de una fractura que por la edad y por el mecanismo de trauma en principio uno entendería que es una fractura por osteoporosis, una paciente de 79 años con antecedente también de que se le había manejado con una desintometría ósea. Con desintometría ósea le habían dicho que tenía osteoporosis. Ya cuando llega la consulta se le hacen esta radiografía, que es una radiografía dorsolumbar, donde podemos evidenciar con la radiografía que hay una fractura a nivel de 5, 4, 3, a nivel de L2, muy característica, y algo un poquito extraño aquí, a nivel de L3, pero la que se evidencia muchísimo más es la fractura de L2. Además de que hay un poquito de desviación, hablando de una probable escoliosis, pudo haber sido también desde el punto de vista por esta misma evidencia de trauma. Se le hace una tomografía y en la tomografía sí nos da los datos que más necesitamos para confirmar el diagnóstico. Tenemos una fractura de L3 y de L2, donde la fractura de L2 sí se ve que hay un poquito de fractura en el muro posterior y en el plano sagital y coronal nos damos cuenta que hay un acuñamiento, o sea, hay más compresión del lado izquierdo a nivel de L3, a nivel de L2 y de L3. Neurológicamente no tiene ningún tipo de alteración, más que un dolor axial, o sea, un dolor propiamente lumbar. En los cortes axiales no hay mucha evidencia, pero lo importante es que el muro posterior aquí no se ve roto. En este caso, en este corte coronal, sí hay evidencia de que hay una falla ósea a nivel del lado derecho de la vértebra de L2. Le hacemos una resonancia. La resonancia es importante porque, como dije al principio, a veces hay pacientes que vienen con una fractura vieja que no necesariamente esté activa, o sea, no necesariamente le esté dando dolor en ese momento. Entonces, con la resonancia, uno puede darse cuenta si la fractura que ya la tiene se encuentra activa en ese momento, porque esa es la que le estaría generando dolor. De las 2 vértebras fracturadas, la que se ve un poquito más activa porque hay una hiperseñal es a nivel de L2. No hay invasión del canal. Y en la del lado izquierdo, dale para atrás, Carlos. Se ve un poquito de... Pero aquí. No, la anterior. La resonancia. Sí. En la resonancia se ve un poquito de repulsión. Sí, aquí. No, en el corte axial de la resonancia. Ah, bueno, aquí. Ahí, sí, eso. Sí, aquí. Esa es la vértebra L2 y esta es la vértebra L3. ¿Alguna pregunta? Tiene 3 semanas, refiere con un dolor importante, incapacitante. La manejaste con una órtesis
Entonces aquí están las preguntas para ver qué hacemos. Continuamos con tratamiento conservador. En este caso, ponemos entonces, como ya solamente venía con analgésico, continuar con otro tipo de analgésico y terapia física. Generalmente los pacientes con terapia sedativa y eso, entendería uno que pudiera mejorar. Hacemos una corrección con una fijación, una fusión vertebral, sea corta, larga, de donde, o sea, o hacemos algún tipo de aumentación vertebral, ya sea cifoplastia, vertebroplastia o algún tipo de combinación. Estenoplastia, que también es otro tipo de técnica de aumentación. Bueno, no hay muchas preguntas, entonces, Sosmar o Antonio, No, pues un comentario. César Fernández preguntaba si, entiendo que si hay algún parámetro de compresión para decidir hacer una vertebroplastia. Yo creo que eso depende un poco del enfoque que le deja al uso de la aumentación vertebral, porque la aumentación vertebral, aunque definitivamente tú estabilizas la fractura, muchas veces el uso es como una forma de tratar el dolor Claro, en sí. el paciente. Hay varias teorías de cómo funciona el cemento, pero una de ellas es que el calor del cemento quema las fibras nerviosas de la vértebra y por eso mejora el dolor. Es la misma teoría que se utiliza para las terminaciones tumorales, en este caso. Antonio, La idea existe más o menos una idea general, y es que, por ejemplo, cuando hay una compresión de más del 70% de la vértebra afectada, es una contraindicación relativa para hacer una aumentación vertebral. Sí. Sí, porque inclusive puedes tener una compresión relativamente poca, menos de 30%, que en teoría, a grosso modo, para fracturas por compresión en general, no, es una fractura que no es de indicación quirúrgica. Pero si el paciente persiste con dolor, por lo menos un mes de tratamiento conservador, obviamente la vertebroplastia puede ser una opción. y otra... Ojo, un comentario. Imagínense, como es un ejercicio, que el super mega caso aquel que yo presenté no tuviera el estenosis, no tuviera lesión neurológica, tuviera unas 2 fracturas ahí y la paciente solamente presentaría dolor axial. Una opción puede ser una vertebroplastia, si mejora el dolor, después de un poquito de tiempo para un paciente bajo tantos problemas que tenía la paciente. ¿Cuál fue la votación? No, que la suba, Julio, para verla, para ver la gente que piensa. Bueno, el 43%. Bueno, 33%, continuar el tratamiento conservador, la fusión un 24% y la aumentación vertebral un 43%. Bueno, hubo ahí más como, casi como las encuestas de aquí, de los gobiernos, tanto esta pareja. Para hacerte un comentario, hay muchas personas que cuando ven una lesión del muro posterior, porque eso antes era una indicación como absoluta, entre comillas, de no hacerle aumentación vertebral, esas cosas. Si tú sabes dirigir bien la aguja y te vas donde te tienes que ir, te alejas un poco, porque fíjate que la fractura está superior en el platillo superior. Y la colocación de cemento siempre uno la hace del tercio anterior. Entonces, por eso tal vez muchos pusieron ahí la instrumentación. Estoy teorizando. Bueno. ¿Qué edad tiene la paciente, Carlos? 79 años. Hipertensa, controlada. Por eso, claro, ahí obviamente el tema de la instrumentación, hay que tomar en cuenta esos factores, ¿no? Exactamente, esa es la parte bien importante. Entonces nosotros hicimos... Pasó. La votación, bueno, muy bien, la votación se fue la mayoría para la aumentación vertebral y en segundo plano estaba la artrodesis. Sí. Ahorita el doctor nos va a hacer un pequeño resumen de la ventaja, que es lo que andamos buscando sobre todo esto. En este caso, tomamos de hacer por muchas de las características que hemos hablado.
En mi caso, para hacer una vertebroplastia, yo no lo hago generalmente a 3 semanas. Generalmente la hago un mes, 4 semanas, 6 semanas. Generalmente le doy más tiempo, aprovechar más el tratamiento conservador. Pero la clínica de la paciente fue la que más me llamó a hacerla en este caso, como antes de lo que generalmente me gusta hacerla. Y lo que hicimos sí fue que tomamos el lado izquierdo porque era el lado donde se había demostrado que había más compresión en ambos lugares. Entonces, hacemos este tipo de procedimiento. Una paciente de 79 años, como dijo Osmar, prácticamente una sedación, aunque se hacen todos los chequeos prequirúrgicos de cardiología y todo eso, pero una paciente que uno la egresa en ese mismo, o sea, uno la egresa 1 o 2 horas después del procedimiento. Básicamente la paciente dura más ya en el papeleo que en el tiempo de hacer el procedimiento. Entonces, la paciente se recuperó, se fue bien y ya entonces sí, le sumamos, importante, continuó el tratamiento conservador como con terapia física y sobre todo, y muy importante, lo de mejorar la calidad ósea, porque se ha demostrado que cuando tú tienes una fractura vertebral, la probabilidad en ese año de tener otra fractura vertebral está entre un 70 y un 90%. Y el que hace 2 fracturas vertebrales en un mismo año, entonces se aumenta. Eso como, yo digo que eso es como el jueguito de dominó, que tú empujas la ficha y se van las otras. Entonces, en este tipo de pacientes, lo importante no es solo resolver la parte del hueso, sino mejorar la calidad ósea para prevenir otro tipo de fractura. Bien, ya tenemos 1 hora y media. Ahora el doctor Antonio nos va a deleitar con unas recomendaciones, un pequeño resumen de qué sería lo mejor. Hay unas cuantas preguntas más ahí que si Antonio quiere también abordarlas, su conclusión. Qué rápido se va el tiempo cuando estamos hablando de columna, ¿verdad? Sí. Esta es una pregunta interesante porque Simón Chan pregunta si hacen algún protocolo previo para descartar otras etiologías, ¿no? Pensando en un problema, una neoplasia, otros exámenes paraclínicos, gammagrama, la biopsia. No sé si ustedes allá hacen algún estudio así de rutina en estos pacientes o normalmente van como directo. No, evidentemente que todo paciente que tiene una fractura por fragilidad ósea, sea por osteoporosis, sea por infección, sea por tumores, lleva un protocolo de estudio que es básico. Claro. ¿Sí? Hacerle todos los chequeos porque puede estar con... Lleva un protocolo de estudio. ¿Sí? Bien. Además, las radiografías y las imágenes tienen un patrón muy definido de cuando es una cosa y es otra. El doctor Benjamín Rivera, saludos profesor, me hace una pregunta porque hay una ligera fractura a nivel de T2, pero realmente hablaba de la importancia de la resonancia. En la resonancia no se veía activa esa fractura y por eso decidí no hacerle ningún tipo de procedimiento a esa vértebra. Bueno, profesor Sánchez. Bueno, nada, antes que nada agradecerle por la invitación y bueno, poder compartir un rato con esto que nos apasiona de la cirugía de columna y en particular con el tema de la osteoporosis, que bueno, los que me conocen saben que me gusta bastante y tengo tiempo trabajando en esto. Nada, como conclusión, como mensaje para llevar, hay que tomar en cuenta los desafíos quirúrgicos que representa el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y esto puede ser perfectamente trasladado al desafío quirúrgico de cualquier paciente con osteoporosis, aprovechando la oportunidad de que hay colegas traumatólogos que no necesariamente hacen cirugía de columna. Y hay que tomar en cuenta que estos pacientes tienen normalmente un hueso que no tiene una capacidad para servir de anclaje.
a los tornillos que se van a utilizar o al implante que se va a utilizar. Ahí entra en juego lo que conversamos, lo que mencioné anteriormente del uso de la vitamina D previo a la cirugía, la evaluación previa en cuanto a cómo está el metabolismo mineral y óseo de este paciente para tratar de llevarlo a cirugía en las condiciones más cercanas a lo óptimo posible. Estos son, la columna son huesos que tienden a comprimirse. En otras áreas del esqueleto, la zona metafisiaria son las de asientos de fracturas de este tipo, o donde tienes fracturas en un hueso osteoporótico. Esta zona es la que más sufre por la cantidad de hueso esponjoso, y que al momento de reducir la fractura se genera un espacio vacío que tenemos que rellenarlo. Y ahí, bueno, hay que decidir entre qué tipo de relleno utilizar. ¿Sí? Utilizará polimetilmetacrilato, suplementos o sustitutos óseos o injertos óseos. Evidentemente, lo que nos va a evitar cualquier tipo de complicación en el largo plazo es obtener una fusión sólida en los múltiples niveles intervenidos. Ya vimos con el caso de Johan, el poder sobrellevar la demanda de estos procedimientos reconstructivos complejos, donde estos pacientes frecuentemente, adicional a la fractura, tienen problemas asociados de comorbilidades, problemas asociados degenerativos de la columna, porque la mayoría son pacientes añosos que sufren y que evidentemente su único problema no es la fractura o la mala calidad del hueso. Importante que estas fracturas representan un desafío importante por el volumen creciente. Es la tendencia con el avance de la ciencia y la medicina, que cada vez vamos a tener más pacientes mayores y con hasta cierto punto mayores exigencias en cuanto a las posibilidades y a las opciones de tratamiento, y esto genera una complejidad desde el punto de vista médico, quirúrgico y sobre todo logístico. El trabajo multidisciplinario es la clave. Aquí es importante tener siempre aliados en los servicios de medicina, endocrinología, reumatología o quien quiera que sea, si el servicio, el hospital, la institución donde uno trabaje cuenta con alguna unidad de metabolismo óseo o que haya gente encargada del manejo de esto, si es que nosotros no estamos tan interesados, tan involucrados en esa área. La técnica quirúrgica que se decide utilizar tiene que adaptarse para tomar en cuenta las complicaciones en la reparación a realizar y en la curación de estas fracturas en las personas mayores. Y por qué no, yo le agregaría pensar en eventuales complicaciones y tratar de, evidentemente, prevenirlas, pero también pensar en cuáles pueden ocurrir como para estar preparados ante la aparición de alguna de estas. Y, por último, pero no menos importante, es absolutamente necesario enseñar al paciente la prevención secundaria de forma fiable. Es decir, que el paciente entienda cuál es el problema que él tiene, y los familiares sobre todo, porque estos son pacientes que muchas veces no son independientes, sino que dependen del apoyo de lo que es el nexo, la red familiar, para poder evitar nuevas lesiones o complicaciones en el procedimiento realizado y que la evolución sea lo más satisfactoria posible. Esto, como resumen final, como mensaje para llevar, tomarlo en cuenta a la hora de enfrentarnos a estos pacientes. Y bueno, una vez más, gracias por la invitación y gracias por la atención a los colegas presentes. Muchas gracias a todos. El próximo lunes 4 de mayo, el próximo webinar de Sociedad de Ortopedia de fibrodisplasia palmar o contractura de Dupuytren. El doctor Elpidio Samuel Vargas, el doctor Juan Tavares y el doctor Larimil Moreno son los expositores. Gracias a todos por participar en este webinar y hasta el próximo, que va a ser el mes que viene, a final del mes que viene, que va a haber otro webinar de columna, creo que de deformidades. Muchas gracias.
Antonio, Gracias. cuídense Gracias. por allá. Un abrazo.